Rechazo y nuevas movilizaciones, lo dejamos todavía en tono de pregunta porque lo que está sucediendo en Potosí es realmente complicado, ¿no? En medio de abucheos, en medio de violencia, incluso sectores a favor, otros y la mayoría en contra de estos contratos por el litio. Veíamos imágenes incluso al momento en el que retiraban al ministro de Educación que trataba de socializar justamente estos contratos, lo sacaron de un escenario donde se estaba desarrollando justamente este encuentro. Miren, así ha sido la reacción de muchos ciudadanos potosinos, ciudadanas también, que no están de acuerdo con estos contratos. Pero bien, el gobierno tiene su posición y vamos a abordar este tema. Estamos con el ejecutivo de la Federación de Docentes de la Universidad Autónoma Tomás Frías de Potosí, Camilo Vera. Así en facilito para explicarle a la gente, al resto del país, ¿por qué y cuáles son los puntos principales por los que se está rechazando estos contratos, por favor? Bienvenido. Bien, en principio, muy buenos días, estimada Baña, por tu intermedio a toda tu audiencia. Hacerte conocer que por determinación del Consejo Universitario se ha conformado 5 comisiones para tratar el contenido de estos proyectos en relación a los recursos evapolíticos, tanto con CBC como con la RUSA. En esa eventualidad se ha podido conformar dichas comisiones. Estamos hablando de una comisión legal, estamos hablando de una comisión técnica, estamos hablando de una comisión de alguna manera social, una comisión ambiental, y en esa eventualidad, la jurídica por supuesto, en esa eventualidad al unísono, todas las comisiones el día de ayer han emitido un criterio y ha sido constituido esto con las máximas autoridades. En esa eventualidad hay un rechazo justamente a los 2 contratos. Primer elemento, si nosotros nos vamos a la comisión legal, se sintetiza que existe una vulneración a la Constitución Política del Estado y la eventualidad de ser aprobada va a generar un daño económico, no sin antes también reconocer a vulneración, como ya se había señalado, del régimen de recursos naturales establecido en el artículo 351 de la Constitución. La síntesis en este punto de la comisión legal, básicamente, en relación a la económica. De igual manera, hay un alto riesgo de daño económico, como se ha ido determinando debido a que no está claro los gastos del CAPEX, en este caso los costos de operación, costos de mantenimiento, no es muy claro en los documentos y en los anexos que se ve estableciendo. Sí, permítame, vamos por el aspecto legal, por favor. El artículo 351 de la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? El gobierno señala de que hará respetar justamente la disposición o las disposiciones de este artículo. Entonces, ¿qué se observa concretamente en el aspecto legal? Bien, el artículo 351, estimada Vania, del parágrafo 2, habla de tipología de contratos y de los contratos de asociación. Ya. La Constitución solo reconoce ese tipo de contrato vinculado a la Ley 928 en su parágrafo 3, que también reconoce los contratos de asociación. ¿De qué estamos hablando nosotros ahora en tipología de contratos? Contratos de servicio. ¿Cuál es la base jurídica para que se esté hablando de una tipología de contratos de servicio? No existe base jurídica. El otro escenario, contrato de asociación accidental. No es lo mismo, Vania, contrato de asociación con el contrato de asociación accidental. Este es temporal. Por tanto, se está vulnerando en ese punto el artículo de la Constitución Política del Estado, que señala que el Estado, a través de entidades públicas, sociales o comunitarias, asumirá el control y la dirección sobre la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los recursos naturales. ¿En el contrato no especifica esto? El tema es la tipología del contrato, estimada María. Contrato de asociación es lo que reconoce la Constitución Política del Estado, reitero, vinculado a la Ley de Yacimientos del Litio Bolivia. Bien, nos ha quedado claro esta parte. Hay que explicarlo para conocer concretamente lo que señala justamente el contrato. Vamos ahora por el tema económico, por favor, que es otro factor el que estaba explicando que preocupa a los potosinos.
Sí, en ese escenario existe una ausencia de un estudio de prefactibilidad. ¿Cuál es el argumento que tiene el gobierno, estimada Vania? Sí. Ellos indican que previamente debe suscribirse el contrato y a partir de ello recién se van a realizar los estudios de prefactibilidad, recién se van a hacer los estudios de evaluación de impacto ambiental. Según el criterio, por lo menos que manejan ellos, inclusive recién tendría que aplicarse la consulta previa. Esto es erróneo para la comisión que ha planteado. Ellos señalan que, ¿cuál es el criterio? Si se suscribe el contrato y luego se hace el estudio de prefactibilidad, resulta que el estudio de prefactibilidad determina que es inviable el proyecto, que es negativo. ¿Quién va a tener que cubrir estos costos? Entonces estamos yendo al revés, porque para ejecutar semejante proyecto se debe tener un norte, una planificación, tiene que haber dicho estudio de prefactibilidad. Eso es lo que en concreto demanda la Comisión Económica. Pero cuando se hacen negocios también sabemos que existe un riesgo, ¿no? Evidentemente, exacto, es muy cierto, claro, porque quien va a poner la plata, evidentemente, en el caso de los chinos van a ser ellos, pero el problema es a largo plazo, estimada Vania. En este sentido es el hecho de que a nosotros no nos están regalando, evidentemente existe la inversión, pero el escenario es cuando nosotros entremos a la etapa de rentabilidad, de comercialización. En la etapa de comercialización, lo primero que ILB va a tener que hacer es justamente pagar todos los gastos de operación que ha invertido la empresa. No nos están regalando, sino que se va a devolver en especie todo lo que ha gastado la empresa. Y una vez que se le pague cada mes todo lo que se ha invertido, recién ILB va a poder comercializar el remanente del carbonato del grado batería, ¿no es cierto? Claro. Ese es el problema, ese es el punto, el carbonato de litio grado batería. Ese es el gran problema, estimada Vania. Bien, quisiéramos seguir abordando porque hay el aspecto técnico, ambiental, social, pero voy a cerrar, por favor, con la siguiente consulta, ingeniero. ¿Qué se podría plantear para solucionar este conflicto? Modificar definitivamente los contratos, modificar con estas observaciones que ustedes hacen, sentarse con autoridades del gobierno, sentarse con las comisiones del legislativo y modificarlo. Estimada Vania, la precondición para cualquier tratamiento de contrato estar basado previamente en una aprobación de la ley especial en relación al litio y los recursos evaporíticos, porque ahí se van a establecer las reglas del juego, ahí se va a establecer la política de los recursos evaporíticos. Por tanto, previamente la Asamblea Legislativa Plurinacional debe aprobar el proyecto de ley que se ha consensuado en Potosí, Oruro, en la nación. Eso ya estamos hablando de 2 años, estimada Vania. Y nada. Y no entendemos. Pasemos la pelotita ahora a nuestros diputados y senadores. ¿Qué están haciendo ellos en relación, tanto en la Cámara Baja como Cámara Alta, para establecer una política clara en relación a los recursos vaporíticos para una industrialización? Volvemos, estimada Vania, no estamos en contra de la industrialización. Debe existir industrialización necesariamente, sine qua non debe existir, pero el criterio básico es justamente este proyecto de ley que va a marcar, porque la idea es salir de la ley minera, porque no es lo mismo la explotación tradicional de la cadena minera en relación a la explotación, a la cadena de valor que se establece en los recursos evaporíticos. Sin duda. Gracias por su tiempo. Todos coincidimos como bolivianos que hay que hacer la industrialización, pero debe existir también la garantía. Tenemos el reservorio más grande prácticamente del mundo, hay que aprovecharlo, sin duda. Pero las garantías y las cartas sobre la mesa, ¿no? Todo tiene que estar legalmente establecido y esta norma que está durmiendo hace 2 años en el legislativo urge para solucionar este tipo de inconvenientes y dar las garantías. Gracias, un placer haber conversado con usted, que tenga buen día. Un atento saludo, buenos días. Gracias, continuamos.